Hey, ¿qué tal todos? Aquí voy Ricky Rus mandándoles un fuerte saludo y una gran bienvenida a este nuestro curso avanzado de técnicas de breaking. Hoy vamos a tener una clase muy bacana llamada la fórmula, la cual considero yo que es el inicio del entendimiento de las batallas de breaking y el breaking en general. Entonces, ¿de qué se trata esta fórmula? En los primeros inicios del baile breaking, la fórmula era top rocking, go down y flu rock o down rock. ¿Listo? Era como el baile de arriba, la manera de bajar y luego el baile que ejecutamos abajo. Luego evolucionó a una fórmula un poquito más avanzada que viene siendo top rocking, footwork, power moves y freezes, que es lo que se ha conocido generalmente en el mundo y lo que se esparció en el boom comercial de los años 80 y 90 con películas como Flashdance, Beat Street, documentales y demás. En el mundo se aceptó esta teoría como la única que había y era la única que se replicaba en academias, inclusive en workshops, donde simplemente se decía que había top rock, había unos pasos de fútbol, había solamente unos power moves y unos freezes, pero porque vemos que existen raras transiciones, raras combinaciones y un montón de cosas de explorar en este baile que yo digo, muchas veces eso no entra dentro de esa fórmula. Gracias a mi propia experiencia también, porque esto es una mera opinión personal, ¿cierto? De cómo funciona este baile, gracias a las oportunidades que he tenido, que me han enseñado una forma más avanzada de hacer breaking o quizá un lenguaje un poquito más encriptado. Entonces la fórmula viene siendo una simple teoría para creación de combos de batallas de baile urbano. ¿Listo? Son dos cosas que hay que entender. La fórmula es como una parte en blanco con variables que podemos llenar. ¿Listo? Y la creación de combos o los combos que vamos a realmente utilizar en las batallas de baile son movimientos encajados que bien pueden simular una ráfaga de golpes en el boxeo. Todo en el arte del breaking tiene que interpretar una pelea, una manera de superar a mi oponente o de mostrar cierta performatividad que va a mostrar una superioridad ante el público. ¿Listo? Entonces, si yo no organizo mis movimientos en series y en combinaciones, no va a tener el resultado que yo quiera, que es a la final la reacción del público. Cuando yo organizo mis movimientos de cierta manera, obviamente respetando la música, obviamente respetando mis límites corporales, que es la respiración, el acondicionamiento y demás, que son cosas que veremos más adelante, podemos tener un acercamiento a lo que es la reacción que buscamos del público. Entonces tenemos que la fórmula realmente es un montón de variables en blanco que nosotros vamos a llenar con simplemente lo que nosotros queramos. De eso se trata también. Yo no voy a decirles cómo ustedes tienen que bailar o qué pasos tienen que dar. Simplemente lo que vamos a explorar en este curso es una mera instrucción de cómo considero o cómo he aprendido que este baile genera la emoción en el público, que es lo que al final estamos buscando. Listo. Entonces tenemos la fórmula en blanco. Listo. Nos vamos a centrar en algo llamado el battle move. Un battle move, como lo traduce en movimiento de batalla, es un movimiento que causa daño al oponente en su ego, performance o confianza. ¿Listo? Todos estos movimientos pueden ser de alto impacto, como puede ser un burner, un freeze, un giro o, como veremos quizá más adelante, un mensaje. Entonces vamos a tener el enfoque siempre en el battle move, la parte final, la parte principal de nuestro combo. Tenemos muchos movimientos que podemos escoger. En este ejemplo que voy a hacer personalmente, voy a utilizar un elbow freeze con el pie agarrado. Entonces el orden principal de la fórmula radica en escoger el battle move y empezar a crear con mi fórmula el combo completo, listo, basado en el battle move. Primero tenemos que analizar y observar qué información tiene el battle move. Y más adelante veremos por qué es importante basar los combos en los battle move y no en las transiciones y no en como tal movimientos generales. Por ahora vamos a centrarnos en que el combo tiene que estar creado desde nuestro battle move. Entonces empezamos a analizar qué información tiene este battle move. Sabemos que estamos en un freeze de codo con el pie agarrado. Nuestra fórmula tiene 5 variables a rellenar. La primera es nuestro trigger. Un trigger es la posición inicial con la cual nosotros tenemos que estar necesariamente para poder ejecutar correctamente nuestro combo. Un breve ejemplo es en el flare. Nuestro trigger sería esta parada, sería esta posición de la mano y el pie. Es un movimiento en el cual yo tengo que estar para poder ejecutar de la manera correcta este movimiento. Obviamente hay muchos, en el ejemplo del flare, tenemos muchas salidas, muchas entradas, pero vamos a empezar sabiendo que tenemos que empezar a definir. Tenemos que saber específicamente qué vamos a hacer. Más adelante veremos por qué es importante tener todo esto en la memoria y cómo va a ir pasando de nuestra memoria de corto plazo a nuestra memoria de largo plazo, lo que nos va a permitir tener un mejor performance en el futuro. Pero eso es más adelante. Listo. Por ahora sabemos que el trigger es un movimiento en el cual tenemos que estar para poder ejecutar un movimiento. Los más generales
pueden ser CCs, pueden ser squats o pueden ser front sweeps. Nuestro segundo punto es el concepto, o también puede ser llamado la idea o el componente principal que se está trabajando. Nuestro concepto puede ser un complemento o una previsualización de lo que hay dentro de nuestro Battle Move. Es por eso que digo que hay que basar nuestro combo completo en el Battle Move. ¿Qué tenemos de concepto en nuestro Battle Move? Tenemos que es un freeze de codo. También tenemos que se está agarrando el pie, ¿listo? Este va a ser nuestro concepto o nuestra idea a trabajar en el combo. Nuestro concepto es que vamos a tener que crear un montón de ideas o un montón de movimientos basados en esa misma idea, ¿listo? Pueden ser threads, pueden ser toques, pueden ser inclusive giros. Bueno, ya la cuestión es la creatividad que tú tengas y en el momento de creación, qué ideas van a salir de ese concepto con el cual estamos trabajando. Es importante que tengamos esto en cuenta para el storytelling. Listo, es importante tener este concepto claro porque nuestro storytelling es lo que le va a dar sentido a nuestro combo al final. Ya voy a explicar dentro del breaking qué viene siendo storytelling, pero vamos a terminar con nuestra definición de concepto. Listo, entonces como sabemos que es un complemento o es una previsualización del Battle Move, vamos a empezar a encasillar todos esos movimientos que dentro de nuestro laboratorio nos van saliendo para que podamos escoger los mejores y utilizarlos en la creación de nuestro combo. Como tercer punto tenemos la transición. La transición realmente puede ser cualquier movimiento que nos lleve del punto A al punto B, que sería el punto A el concepto, el punto B nuestro Battle Move. La transición viene siendo lo que va justo a la mitad. Hay muchas maneras de hacer las transiciones, puede inclusive ser un paso también creado que venga de nuestro laboratorio de conceptos o inclusive cualquier movimiento como una remontada de espaldas, una hoja, una caída de la hoja o inclusive una variación. También es importante tener este tipo de opciones que tenemos porque son muchas cosas las que podemos agregar dentro de nuestros combos, pero es importante que escojamos, ¿listo? Tenemos nuestras ideas, nuestro desorden, lo empaquetamos y contamos nuestra historia, que de eso se trata. Entonces podemos en este ejemplo crear una variación de windmills con nuestro concepto que es tocarse el pie, utilizar una transición que es una simple remontada en la espalda y llegar al freeze, al Battle Move. Eso vendría siendo nuestra transición, un paso de nuestro concepto a nuestro Battle Move. Como penúltimo tenemos nuestro Battle Move, que ya sabemos qué significa, que puede ser un burner, un freeze, un giro o un mensaje. Y por último tendríamos el final. El final puede ser bien o un b-boy stance, una parada de b-boying, o una pose de características de las poses originales de este baile, las clásicas o inclusive poses creadas también más contemporáneas. Y teniendo así una estructura básica que es nuestra fórmula, vamos a poder empezar a crear combos que tengan sentido. Y lo que venía yo al storytelling. Un storytelling es como traduce contar una historia, ¿listo? Una historia básica, como existe en la narrativa de las historias genéricamente conocido. Una historia tiene que tener inicio, nudo y desenlace. Lo más básico viene siendo eso. Más adelante veremos historias más complicadas, pero lo que veremos es nuestro trigger que viene siendo el inicio, nuestro concepto y transición que viene siendo el nudo, como un viaje a través de las ideas que vamos a mostrar y nuestro desenlace que vendría siendo el Battle Move. Si empezamos a crear nuestro breaking con una estructura y un storytelling y una fórmula un poquito más organizada, que más adelante veremos cómo le metemos también la cuestión de la música a esta fórmula, porque todo es acerca de la música, cómo esto encaja dentro de los patrones del breakbeat o del rap o de la música que estemos bailando. Entonces vamos a empezar a crear un breaking con un poquito más de sentido, que va a ser eficaz. Lo que yo considero aquí realmente es que no hay breaking mal hecho, ¿cierto? Puede tener fórmulas viejas, fórmulas nuevas, cosas que se van creando, cosas que siempre estuvieron, pero realmente nada está mal. Todo el mundo hace un breaking desde que salga de su propia inspiración. Para mí está bien, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a competencias, todo se traduce a quién fue capaz de golpear al otro, quién fue capaz de ganarle a la otra persona, porque una batalla es de comparaciones, quién hizo más o quién hizo mejor. Entonces, cuando yo empiezo a meterle ciencia, empiezo a meterle estudio y empiezo a meterle un poquito más de desarrollo a mi breaking, entonces vamos a ver que se vuelve un poquito más efectivo para ganar batallas. Y esto es lo que yo quiero dar a entender también. Esto no es el breaking, esto no es cómo tú debes de bailar o cómo la gente tendría que bailar, simplemente es algo que lo vuelve un poquito más efectivo a la hora de competir y de ganar batallas y de ganar campeonatos. De nuevo, es una opinión personal que he probado y las personas que quieran implementarlo, pues bienvenidos, porque esto es un proceso que ya está implementado, ya está probado, esto es algo que funciona y pues como siempre digo, no me crean, simplemente dense la oportunidad de experimentarlo y probarlo en el tiempo real a ver
cuáles son sus resultados. Para terminar, tenemos nuestro final, que ya decía que puede ser un Battle Move o un plus más, que ya les queda como para que sigan trabajando, porque esto es algo que no tiene final. Nuestro final bien puede ser un trigger iniciador para el siguiente combo, lo que nos guía ya ahora a una fórmula para crear rounds. Listo, es importante que esta fórmula que acabamos de ver es para crear combos, pequeñas ráfagas de movimientos combinados que pueden simular una tanda de golpes. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo crear varios combos para que nuestra salida completa tenga una estructura y tenga una fórmula. ¿Listo? Lo que yo recomiendo para una salida en un cipher, podemos utilizar uno o dos combos sencillos para no utilizar mucho tiempo. Saben que el cipher es una energía diferente, todo el mundo quiere bailar, entonces yo recomiendo personalmente para un cipher quizá uno o dos combos en un buen round. Lo que yo propongo aquí para salidas de competencia y cosas que necesitamos un poquito más de preparación es de 3, 4 y hasta 5 combinaciones de movimientos por salida. Y nuestro proyecto final, que es el objetivo al que vamos a intentar apuntarle ingresando a estas clases, es tener nuestro repertorio o arsenal, que es nuestro montón de movimientos, nuestro montón de salidas, con un número de 8 a 12. 8 generalmente son las salidas que tú necesitas desde un preliminar, top 16, top 8, semifinal y final para un evento regular de 2 salidas nada más. Pero en este caso, como en Breaking existen tantas alternativas y tantos tipos de eventos, pues vamos a intentar prepararnos para lo más ambicioso, que vendría siendo competencias deportivas que requieren de 15 a 19 rounds para llegar a ganarlas. Vamos a ver que lo que nos queda es trabajo. Pero bueno, con algo se tiene que empezar. Por eso esta es la primera clase de bienvenida, donde vamos a entender básicamente cuál es la estructura que vamos a manejar. De aquí para adelante vamos a ver todas las variaciones de movimiento que pueden haber dentro de esas teorías, porque a la final son teorías, pero que nos van a llevar a un acercamiento y a un objetivo final, que es tener nuestros rounds. Luego ya viene toda la cuestión de la preparación del performance, toda la cuestión del desarrollo muscular, toda la cuestión del acondicionamiento físico que trae ejecutar todos estos movimientos, también toda la creación y toda la búsqueda que se tiene que hacer de movimientos para poder llegar a crear esta cantidad de cosas. Aparte de todo esto, la preparación psicológica que también tenemos que tener, porque algo que recomiendo yo también es que ustedes sepan que van a calificar en este tipo de competencias. Hay criterios como la mente, el espíritu y el cuerpo, que es lo que precisamente estoy explicando. ¿Cómo voy a preparar mi cuerpo para esa exigencia? ¿Cómo voy a preparar mi mente para esa exigencia? Y también el espíritu, cómo se tiene que ir trabajando para que esté presente en ese momento y podamos ejecutar el plan que tenemos. Todo esto es parte de un gran compendio de información, donde lo más básico que tenemos que entender por hoy es la fórmula. Más adelante veremos toda la otra preparación que necesitaremos. Entonces, como lo vemos, la ciencia detrás de las batallas de Breaking es un poco más compleja que solo hacer movimientos, y un poquito más complejo de lo que hemos aprendido desde los años 80. Pero poco a poco iremos explorando cada uno de los ítems que se ha propuesto a través de la historia, donde les voy a poder a ustedes brindar una visión un poquito más global, donde ustedes van a ver qué quieren proponer, qué pueden proponer y también cómo van a explorar ese camino. Por el momento nos quedamos con la fórmula y vamos a intentar crear nuestro primer combo con esta idea que tenemos. Y para el ejemplo de esta clase vamos a ver el resultado final del combo que creé con las ideas que les expliqué, con música. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿cómo hace la gente para llegar siempre al beat, o para llegar al charles, o para llegar a ese sonido específico precisamente en el Battle Move? ¿O cómo hace para ejecutar 5 o 6 salidas, 5 o 6 combos y no cansarse? No se le borre el cassette, como muchas veces nos pasa. Vamos a la batalla, tenemos todo preparado, boom, suena la música, se me olvidó todo lo que iba a hacer. Amigo, te empiezan a olvidar. Entonces, todo esto son cosas que se pueden ir estudiando poco a poco, y cosas que ya existen maneras de controlarlo, porque si no se pudiera controlar realmente nadie lo estaría haciendo. Y el hecho de que existan competencias tan grandes con gente tan profesional quiere decir que hay maneras de lograrlo. Entonces lo que yo propongo en estas clases es explorar toda la cantidad y la visión holística que tiene las batallas de Breaking. No siendo más, espero hayan entendido. Nuestra clase de hoy fue la fórmula, la primera clase de bienvenida.
lo que nos espera es mucha información y mucho trabajo, así que espero hayan quedado súper motivadas con este contenido y que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo, también tanto como yo recolectándolo, porque este tipo de breaking no está en academias, este tipo de breaking no está en YouTube, no está en lugares muy convencionales. Pero gracias a las alternativas que tenemos hoy con la tecnología vamos a poder avanzar mucho más rápido. Entonces, felicitaciones primero que nada por darse la oportunidad de explorar este nuevo mundo de batallas de breaking, y quizá los que no son bailarines y solamente quieran entender un poquito más a profundidad de qué se trata esto, bienvenidos también. Esto es algo muy entretenido para ver, pero hay que entenderlo y hay que saberlo hacer bien. No siendo más, nos vemos en la próxima edición. Saludos desde el programa virtual Breaking Rules y no se pierdan el siguiente video. Paz para todos.